Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Comenzamos nuestro segundo módulo. Quiero compartir con ustedes antes de comenzar algunas cosas. Nosotros dejamos en el primer módulo una sección de tareas, ¿verdad? Y este módulo complementa la siguiente sección que habló del primer módulo. Entonces, nosotros en este módulo vamos a comenzar a corregir, a hacer observaciones, a trabajar en el tema del foro y a compartir, ¿verdad? Cualquier inquietud que puedan tener. El día de hoy, nuestra mayor intención es que ustedes se vayan a la práctica, ¿sí? Y en el tema de neurociencia hay mucho que profundizar. Sin embargo, neurociencia nos habla que solo a través de la experiencia y la repetición, nosotros realmente podemos tener un aprendizaje significativo. Entonces, hoy María Eugenia va a trabajar mucho en el tema de la práctica. Les voy a pedir, por favor, que estén listas y atentas con su cuaderno, porque muchas de las cosas que vamos a compartir el día de hoy, pues es importante que ustedes las pongan en práctica dentro de las aulas o con sus hijos. Y posteriormente a eso, pues vamos a tener el espacio abierto unos 10 minutos antes de terminar la reunión para que ustedes nos puedan hacer preguntas. Entonces, en este momento, les voy a pedir que por favor, bueno, les voy a hacer primero una pregunta. Cuando ustedes están o cocinan algo, ¿sí? Preparan el terreno. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder cocinar una receta? Es importantísimo preparar el terreno. Entonces yo hago la analogía de la cocina con el cerebro, porque es algo muy práctico, ¿sí? Entonces cada vez que ustedes compartan con sus chicos el tema de el aprendizaje de la lectura, es importante hacer un ejercicio de neuroplasticidad para preparar el terreno. Entonces, hay muchos ejercicios, pero hoy yo les voy a pedir que comencemos con uno de respiración. Entonces, les voy a pedir, por favor, como que ustedes fueran mis alumnos, ¿sí? Que se imaginen que su dedo índice es como una pluma que tienen frente a ustedes. Entonces, ustedes van a jalar esa pluma y entonces van a inhalar. Y luego van a soplar esa pluma lejos de ustedes. Hasta que ustedes dejen de sentir el aire en su dedo. Entonces van a inhalar, exhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Este es un excelente ejercicio para comenzar a trabajar con sus chicos. Lo pueden hacer unas 10 veces para que el niño entre en otro estado anímico. Una vez él está en ese estado, entonces está listo para poder poner atención a otras cosas. En este momento yo voy a compartir con ustedes nuestro video de neurociencia. ¿Sabías que aprender a leer cambia nuestro cerebro para siempre? Y que a medida que nos vamos... Solo que no estamos viendo su video, solo estamos viendo su presentación. Conexiones neuronales y sus patrones de activación también se van modificando. Perdón. ¿Ven ahora el video? Acompáñame a aprender más sobre algunos de los cambios que se llevan a cabo en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura.
En lo que respecta al lenguaje oral, todos los humanos dependen de circuitos neuronales específicos en las regiones del cerebro que corresponden al lóbulo temporal superior y al lóbulo frontal inferior. Podemos dividir el lenguaje oral en dos funciones básicas: la comprensión del lenguaje y su producción. La comprensión del lenguaje se lleva a cabo primordialmente en el lóbulo temporal, precisamente en el giro temporal superior, donde se encuentra la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke, el giro temporal medio y algunas zonas adyacentes como el giro frontal inferior, donde se encuentra el área de Broca. La producción del lenguaje se lleva a cabo principalmente en el lóbulo frontal, precisamente en el giro frontal inferior, donde está a cargo esencialmente del área de Broca y de la corteza motora primaria. Cuando escuchamos una palabra, es primero procesada en la corteza auditiva primaria y en regiones adyacentes como el planum temporal, en donde se identifican sus componentes fonológicos. De aquí, es procesada en el giro temporal superior y medio, en donde se asocia la estructura de esa señal con la representación fonológica, cómo suena, y su representación semántica, qué significa, guardadas en la memoria. Y es interpretada según el contexto en el que se presenta, con apoyo del giro frontal inferior. Para producir lenguaje hablado, interviene el área de Broca en el giro frontal inferior, donde se planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora primaria, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Los circuitos neuronales implicados en la comprensión y producción del lenguaje se activan desde los primeros meses de vida. Nuestros cerebros vienen genéticamente preparados para procesar el habla, y a medida que los niños van aprendiendo sus primeras palabras, los circuitos del lenguaje oral, de comprensión y producción, se van consolidando y fortaleciendo sus interconexiones. Pero si bien estos circuitos están bien consolidados, las personas antes de la lectura o antes de que se les enseñen y practiquen no son capaces de reconocer los sonidos elementales del habla, los fonemas. Esto quiere decir que nuestro sistema auditivo no es tan refinado como para distinguir que, por ejemplo, la palabra silvestre comienza con el fonema S y termina con el fonema E. Al aprender a leer, las personas toman conciencia de las estructuras del lenguaje oral, las palabras, las sílabas, los fonemas, lo cual altera nuestra forma de procesar el lenguaje hablado. La región del planum temporal, ubicada cerca de la corteza auditiva primaria, representa con mayor grado de refinamiento los fonemas. También el giro angular toma un rol protagonista, ya que es la región que nos permite asociar letras con sonidos y sonidos con letras, permitiéndonos la lectura en voz alta. Pero además, la lectura nos permite acceder al significado de las palabras a través de una vía nunca anticipada en la evolución: la visión. Con la lectura se conecta de una manera mucho más profunda el circuito visual con el circuito del lenguaje, de modo que al leer comenzamos a activar las mismas áreas que se activan cuando procesamos lenguaje hablado. Los niveles de respuesta de estas regiones del cerebro se incrementan y lo hacen en proporción directa con la habilidad lectora. Cuanto mejores son los niveles lectores, mayor es la respuesta de los circuitos visual y del lenguaje. Además de generar conexiones más profundas entre el circuito visual y el circuito del lenguaje, la adquisición de las habilidades lectoras conduce a cambios sistemáticos en la corteza visual de nuestros cerebros. Tanto en primates humanos como no humanos, el circuito de la corteza visual está compuesto por múltiples subregiones especializadas que están involucradas en el reconocimiento visual de categorías de imágenes como objetos, rostros, lugares, entre otros. Con la lectura, una región específica de la corteza visual del hemisferio izquierdo, llamada área visual de las palabras, empieza a responder selectivamente a las palabras escritas. Las palabras escritas invaden un sector de la corteza visual que inicialmente estaba débilmente especializada y comienza a especializarse para reconocer las letras del alfabeto, generando cambios anatómicos en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se produce un reciclaje neuronal de una porción de neuronas que antes se utilizaban para reconocer rostros, objetos y otras formas visuales. Ahora estas toman una nueva función y se especializan para reconocer las letras y combinaciones de letras que forman las palabras. Esta área visual de las palabras muchas veces se conoce también como la caja de las letras, ya que contiene toda la información sobre las letras y las muchas formas que éstas pueden adoptar. Este conocimiento especializado se va codificando a través de nuestras experiencias de lectura, y es gracias a esta región de nuestro cerebro que somos capaces de distinguir grafías sutilmente diferentes, como la E y la C, reconocer que la A mayúscula y la A minúscula son la misma letra,
y reconocer palabras independiente de su tamaño, posición y tipografía. Estos fueron algunos de los cambios que se generan en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura. Bueno, con este video pudimos observar todas las dinámicas que suceden dentro del cerebro para poder aprender a leer y al escribir. Es importantísimo reconocer que un niño bien estimulado y que tiene estos recursos para el aprendizaje, se abren muchísimas oportunidades para la vida, porque sus conexiones a nivel neuronal son fuertes. En cambio, aquel niño que es analfabeta no tiene esa oportunidad de conexiones a nivel neuronal. Entonces, se limita muchísimo en todo el resto de su vida adulta debido a que, siendo pequeño, no logró esas conexiones a nivel neuronal. Sin embargo, debemos de reconocer que el cerebro pues tiene esa plasticidad y esa oportunidad de aprender indistintamente de la edad que tenga. Sin embargo, los primeros 7 años de vida son importantísimos en la vida del ser humano, porque tiene esa capacidad de absorber a una velocidad impresionante todo lo que sus sentidos recogen. Y el sentido visual es relevante para el aprendizaje de la lectoescritura. Hoy quiero compartir con ustedes, no sé, María Eugenia, si usted ahorita quiere comentar algo. Pues estamos aprendiendo que el lenguaje oral tiene 2 aspectos muy importantes, que son la comprensión y la producción. Así es que vamos a seguir adelante. Hablaremos de estos aspectos enseguida. Voy a volver a compartir. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, la vemos. Vamos a hablar de los elementos clave de la lectoescritura emergente. ¿Qué es para ustedes la lectoescritura emergente? ¿Alguien quisiera compartir algo? Bueno, muy buenas tardes, soy Buenas Jessica. Saludos a todos. Yo siento que para tener una lectoescritura emergente, yo siento que tenemos que iniciar como familiarizarnos con ellos, con rótulos, como usted lo decía la vez pasada, ¿verdad? Que ellos ahí a través de eso van leyendo. Yo siento que familiarizarnos con vocales, ¿verdad? Primero desordenadas y después ya empezar con las letras, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Muy buena tarde. muchas gracias por participar. La lectoescritura emergente es tener todos estos elementos clave para poder comenzar a estimular el tema de la lectura y su aprendizaje. Entonces necesitamos de un lenguaje oral, ¿sí? Es relevante que el niño, bueno, cuando la mamá está embarazada, si puede desde ese momento comenzar a leerle a su hijo cualquier tipo de lectura, el niño conecta con ese estímulo, conecta con la voz de su mamá. Y entonces cuando él ya está fuera del vientre, comienza a recordar a nivel inconsciente, porque nosotros no venimos como una hoja en blanco. Ese es un mito, ¿sí? El ser humano, el desarrollo del feto, no viene como una hoja en blanco. Todas las experiencias que tuvo la madre durante el vientre tienen un proceso relevante en la vida de todo ser humano. Entonces, leerle al bebé desde el vientre nos da la oportunidad que a ese niño
le guste la lectura porque es un vínculo con la voz de su madre. Luego hablamos de la comprensión oral, de entender todo lo que se le dice, aunque él no pueda hablar. Por eso, como lo hablamos la vez anterior, qué importante es hablarle con las palabras correctas a el niño. Luego nos vamos con la animación a la lectura y escritura. Esa oportunidad de empujar al niño pues con amor a través de pintar, hacer garabatos y desarrollar todo lo que tenga que ver con sus destrezas motrices para que él pueda comenzar a familiarizarse con el papel y el crayón. La conciencia fonológica. Somos seres de vibración, ¿sí? Digamos, si ustedes ponen sus manos sobre su garganta y pronuncian cualquier sonido, eso vibra. Y en realidad el ser humano aprende los idiomas a través de la vibración. ¿Por qué el idioma inglés es un idioma tan rico universalmente hablando? Porque el inglés lo hablan muchísimos. Del lado de América, por ejemplo, es una vibración bastante liviana y fluye con facilidad. Ahora, digamos, el idioma alemán es sumamente gutural y tiene cierto grado de complejidad para esta área donde todo lo que es fonológico no se relaciona con el idioma alemán. Sin embargo, el ser humano en sus primeros años de vida está tan despierto a toda posibilidad de aprendizaje que cualquier idioma que queramos enseñarle tiene la capacidad de absorberlo. Entonces, digamos, niños que tienen papás que hablan distintos idiomas y en casa la mamá le habla su idioma materno y el papá le habla otro idioma, el niño se puede tardar en hablar porque está procesando toda esa vibración. Una vez está maduro para lograr comunicarse, comienza entonces a hablar y con poco tiempo puede hablar 2 idiomas. Y a los 5 años puede hablar y comunicarse muy bien con sus padres si sus padres se comunican con él de la forma adecuada verbalmente hablando. Entonces, luego pasamos a la conciencia del lenguaje escrito. Es reconocer que el lenguaje escrito, comenzamos a través de símbolos, tiene una relevancia para nuestra comunicación. Entonces, decodificar todo aquello que estamos observando es importante. Es importante para ese niño. Luego está el vocabulario. Bueno, la lectura hace muchísimas cosas en el cerebro y el enriquecer nuestro vocabulario nos da oportunidades para poder comunicar lo que estamos sintiendo y expresarnos de una manera más rica. Y luego, por último, está la grafomotricidad, que tiene que ver siempre con el tema de grafía. Sigamos. Hoy vamos a hablar de 3 metodologías en la lectoescritura. Nuestra primera propuesta es el método fonético y es aquí donde me encantaría que ustedes comiencen a tomar nota de lo que nosotros vamos a compartir. María Eugenia. Como podemos leer, es más fácil para enseñar a leer y escribir en el idioma español. Este es el método ideal para empezar a leer y a escribir, porque los sonidos corresponden a los grafemas. Si queremos escribir la palabra examen, sabemos que son las mismas letras que pronunciamos las que vamos a escribir. Pero, por ejemplo, en inglés, si queremos decir buenas noches, por ejemplo, good night, entonces good no es G-U-D, es G-O-O-D. Por eso es que el idioma español es el idioma ideal para utilizar el método fonético.
¿sí? El método fonético refuerza la conciencia fonológica. Inicialmente se enseñan vocales y las vocales no tienen un orden preestablecido. Podemos empezar con cualquier vocal y luego vamos agregando las consonantes. Generalmente se inicia con las consonantes M, P, L, S, que son letras que al combinarse con las vocales nos permiten formar muchas palabras y con esas mismas letras se pueden formar frases cortas. Entonces, el arraigar esas 4 consonantes con las vocales ya nos da la oportunidad para ir creando palabras que luego se convertirán en frases y oraciones con sentido para el niño. Por ejemplo, con la consonante M, podemos formar palabras como mami, mamá, mima. Si agregamos la P, ya podemos agregar puma, mapa. Si agregamos la L, podemos ya agregar otra serie de palabras como pala, pelo. Y si agregamos la S, pues, y combinamos las vocales con estas 4 letras, podemos formar palabras como suma, sal, etcétera. Entonces, el idioma español es ideal para trabajar este método. En este momento voy a compartirles, ¿sí?, una metodología que trabajamos con Piedra Santa. Permítanme. Se llama Mola la Letra. Y es un plan lector para niños desde 3 hasta 5 años. Entonces, vamos a trabajar con Mola la Letra. Aquí, como pueden ver, vamos a entrar con... ¿No se ve? Permita. No, se ve la presentación. Okay. ¿Estamos? Ahora sí. Sí. Gracias. Vamos a entrar aquí. Acá nos presentan, permítanme, me quiero ir para acá. Voy a mover la barra. Para niños de 3 años comenzamos con trazados, ¿sí? Entonces comenzamos todo el tema de trazados. Trabajamos en vertical. Voy a entrar acá. Entonces el niño tiene que aprender a manejar trazos de arriba hacia abajo. Este programa es un programa que promueve Edelvives y es en España el mejor en todo lo que es el tema de prelectoescritura para los niños de 3 a 5 años. Entonces, todos estos, digamos, estos procesos son estudiados para que después el niño pueda a nivel neuronal fluir
en el tema de la lectoescritura. Entonces, lo primero que se hace es trabajar en trazos. Se enseña el trazo vertical, el trazo horizontal. Y estos son los trazos que ustedes deben de comenzar a manejar cuando están trabajando con sus chicos, ¿verdad? Luego trabaja el inclinado, montañas, cruz, aspa, curva. Todo tiene un proceso. Curva hacia arriba, curva hacia la derecha, curva hacia la izquierda y curva hacia abajo. Entonces, estos son los primeros trazos que se hacen con los chicos. Aquí ya comienzan los grados de complejidad. ¿Sí? Y comenzamos con la curva continua hacia abajo. O seguimos, mejor dicho. ¿Qué letras son las que se trabajan con este tipo de trazo? Entonces aquí estamos preparando al niño para soltar su mano. El grado de complejidad aquí es mucho más alto. Pequeña, grande, grande, pequeño. Ok. ¿Algo que quiera comentar? Sí, que estos trazos realmente permiten que el niño vaya adquiriendo fluidez en su mano para luego aprender a escribir correctamente. Luego nos vamos a interactividades. Por el tiempo solo voy a poder poner 2. Pulsa sobre las imágenes de color rojo. ¡Yay! 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 ¿Qué estamos trabajando acá? Aquí hay color, es algo visual, hay sonido, hay seguimiento de instrucciones. Y todo a través también de una emoción que es el felicitarlo, digamos, porque está logrando su propósito. Además, estas actividades refuerzan conceptos que él ya conoce, conceptos con los que está familiarizado. Luego nos vamos al siguiente. Cuentos, cuadernos y canción. ¿Nos puede contar un poco acerca del cuento, María Eugenia? Los cuentos lo que hacen es, primero llaman la atención del niño y al lograr eso, el alumno, al enfocarse en algo, amplía su vocabulario, maneja emociones, pone atención. Entonces, el cuento es muy importante. El cuento viene a desarrollar destrezas muy importantes que le servirán más adelante para
que él pueda llegar a una buena comprensión de lectura. Vamos ahorita a manejar. En una nube blanca. En una nube blanca y blanda como el algodón, vivía el pájaro Toc Toc. Para poderlo ver había que abrir mucho los ojos y fijarse con mucha atención, porque él también era blanco, muy blanco. Todos los días, Toc Toc jugaba a volar de una nube a otra. Quiero que se den cuenta de que en este espacio no hay imágenes, ¿sí? Únicamente una voz que nos está relatando un cuento. Este cuento se llama La Nube Blanca. ¿Qué destrezas se desarrollan cuando uno pone únicamente el audio para que el niño escuche el cuento? Estamos trabajando en la atención plena, en la comprensión de palabras. El niño también abre su mente a la imaginación. Una imaginación que más adelante lo va a ayudar para ser creativo a la resolución de problemas. Entonces vamos a entrar a un ejercicio. Repasa los trazos de las escaleras. ¿Cómo va el trazo? ¿Va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Ustedes pueden hacer este tipo de ejercicios? ¿Sí? Con sus chicos. ¿Qué relevancia tiene el trazo de abajo hacia arriba, María? Realiza trazos verticales en los troncos de los árboles. Después, coloca la pegatina del nido en el árbol alto. El trazo de arriba hacia abajo permite que el niño vaya adquiriendo maestría en este tipo de trazo, porque las letras se trabajan de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la letra B, hacemos el trazo de arriba hacia abajo y luego hacemos una línea curva hacia la derecha. Igual la letra P, igual la letra Q, pero aquí el trazo es de arriba hacia abajo y luego una letra curva hacia el lado izquierdo. Entonces, el trazo de arriba hacia abajo va afianzando ya al alumno a una práctica que le Repasa el llevará a camino que tiene que escribir. seguir cada cría para llegar junto a su mamá o papá. Muy mal trazo con este mouse. Bueno. Entonces, estos son los ejercicios, digamos, que hacen que el niño comience a soltarse y a prepararse para el tema de la lectoescritura. Luego las canciones. Soy Toc Toc, un pájaro hablador. Tengo ganas de aprender, todo lo quiero saber. Junto al señor estudioso, que es un hombre muy curioso, veo formas y colores. Únete a nosotros cuando encuentro un color nuevo. Me pongo muy contento y
La canción tiene una relevancia en el aprendizaje. Conecta con las emociones, ¿sí? Conecta con el ritmo, conecta con el cuerpo. Y el niño y todo ser humano, indistintamente de la edad que tiene, aprende con el movimiento. Entonces, es importante trabajar canciones y música en esta edad. Bueno. Esta es una actividad donde el niño se va relatando la historia y el niño tiene que ir identificando los animales que tienen la misma relación a esta gráfica. Entonces aquí estamos en la granja y el niño tiene que saber qué animales son de la granja. Acá estamos trabajando con color, con números, y el niño tiene que identificar tamaños. La pizarra. En este espacio el niño ya comienza así a usar sus deditos. Esta actividad permite trabajar las series de formas, tamaños y colores. ¿Ok? Recordémonos que son niños de 3 años. Entonces estamos trabajando formas, tamaños y colores. Los conceptos y la orientación espacial. Igual en la pizarra magnética del material del alumno. Se pueden mover los elementos por todo el espacio. Entonces, en esta etapa, ustedes les están enseñando a los chicos, sí, estos conceptos. Y el niño los va reconociendo y puede parear, ¿sí? Le puedo decir, dame 3 elementos de color rojo. Entonces el niño puede decidir o comenzar a tomar decisiones dentro de su aprendizaje. Dentro de la metodología Montessori, que hablaremos más tarde, sí, el error es una forma de aprendizaje. Es una excelente oportunidad para poner atención y explicar por qué no está el niño en lo correcto, pero también es una oportunidad donde donde uno observando al niño comienza a entender cómo ese niño está aprendiendo. Trazos, dibujo concreto, dictado, copia, repaso y coloreado. Vamos a entrar acá. Dibuja donde hay una flor grande, una nube, un niño tumbado, nube, niño derecho y nube. Entonces el niño aquí se le está dando una instrucción, ¿sí? Dibuja una flor grande y una nube. Son instrucciones cortas para que el niño comience a analizar y a decidir.
La toma, la toma de decisiones es un aspecto muy importante. Perdón, sí. Porque el niño desde pequeño ya está decidiendo qué es lo correcto. Entonces, a lo largo de la vida, uno toma una serie de decisiones en diferentes aspectos. Así es que desde este momento se le puede motivar al niño para que él decida. Aquí nos vamos a ir ya a Mola la letra para niños de 5 años. Cuéntenos un poco acerca de las letras que aparecen acá. Pues las letras que pudimos observar se van a relacionar con los dibujos. Entonces, así el niño está desarrollando la forma visual, la forma auditiva. Y más adelante escribirá con esa letra. Aquí tenemos un ejercicio de la palabra tomate. Entonces, ¿alguna vez jugaron esto? ¿Cómo le llaman ustedes a este juego? El ahorcado. Tomate. Aquí a esta edad el niño ya sabe y reconoce algunas de las letras. La pasa para acá. Vamos a hacer la M. Donde tenemos la otra T. Sí, está mal. Estamos esperando que haga ruido la to. ¿Dónde está la M? Acá el programa tiene la oportunidad de revisar para ver si está bien o mal la letra o la palabra, perdón, que hicimos. Entonces luego nos vamos a los trazados. D. Y vamos a hacer el trazo de la letra. El trazo de esta letra es compleja, ¿sí? Porque el niño tiene curvas y rectas, tiene que subir y bajar y volver a repasar el espacio, ¿sí? Que una vez pintó al principio. Esto hace sinapsis en el cerebro, este tipo de destrezas, ¿sí? Hace conexiones a nivel neuronal a través del repaso. D.
Entonces, el repaso es importantísimo dentro del aprendizaje. Entonces, creamos palabras, tenemos trazados. Nos vamos una vez al cuento. Y la dinámica se vuelve la misma, ¿verdad? Entonces, esto, vamos a entrar a la J. El jardinero J. En el Palacio del País de las Letras hay un jardín muy grande que siempre está lleno de flores, especialmente en primavera, que es cuando muestran sus mejores colores. Los sonidos y la relación de sonidos con la letra se va reforzando. Entonces voy a dejar de compartir porque quiero que ustedes vean. ¿Ven ahí la presentación? No. No, ¿no ven la presentación? No. Permítanme. Como vemos, el método es un método completo. Es un método integral que incluye el sonido, la escritura, la atención plena y además va incluyendo poco a poco el involucramiento del niño con el contenido que se está viendo. Se hace de una manera divertida, amena y nunca es lo mismo. Entonces el niño siempre estará motivado por los cuentos, las canciones y las sorpresas que le trae el método. Seguimos con el método fonológico. Ahora seguimos con el método fonológico. Cuando el niño ya conoce el abecedario, se le presentan actividades que sean un reto para él o para ella. En este ejercicio vemos que el niño tiene que deletrear porque las letras están separadas. Aún no hemos entrado al método silábico. Estamos en el deletreo. Estos son nombres de niños y el niño está familiarizado con los mismos porque sus compañeros o él mismo pueden tener ese nombre. Entonces tenemos María, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, a Clara, a Tomás, a Sofía, y él va haciendo esas conexiones porque son nombres que le son familiares. Entonces, él siente una gran alegría cuando puede ya escribir y decodificar. En la lámina de la izquierda vemos que ya se presentan sílabas. El niño lee la sílaba que está desordenada, le da sentido y él puede escribirlo. Ahí tiene el material para que él escoja y él decida. Esta hoja también se puede realizar poniéndole solamente las sílabas, quitando los dibujos. Esto es un grado de complejidad más alta, porque si vemos aquí donde está la corona del lado derecho de la hoja, el niño tiene la imagen, lo cual lo ayuda a hacer la actividad. Pero si solamente dejamos las sílabas, es un grado mayor de complejidad. En la lámina de la derecha, pues él tiene que leer las 3 palabras y
circular la palabra que identifica el dibujo. Tenemos vela, tela, pela, que tienen el mismo final. Es solamente la letra inicial la que cambia totalmente la palabra. Y si vemos en la lámina de la derecha, aquí se quitaron las letras iniciales y el niño tiene el reto de escribir las palabras completas. Esta hoja, al hacerla con mis alumnos, veo que aunque la hoja de en medio es mucho más fácil porque la palabra está completa, en la hoja de la derecha, aunque es la misma lectura, el grado de dificultad para él es mayor, porque entonces ahora tiene que escribir él la palabra completa. Y en el espacio que está a la derecha, en la hoja de la derecha, él puede hacer el dibujo que quiera después de haber escrito la palabra completa. Esta actividad es interesante. Por ejemplo, en donde dice rana, sana, lana, los finales son los mismos. Él escoge en la hoja de la derecha la letra correcta y la escribe en la línea que se le da a propósito y hace un dibujo al final de cada una de los espacios. Esto, aunque no parezca, tiene un grado de complejidad bastante alto, especialmente en la hoja del lado derecho. Así es que aquí el niño tiene la oportunidad de leer finales, o sea, rimas, pero que cambian totalmente con el significado al cambiarle la letra inicial. Aquí tenemos ya una comprensión de lectura. Aquí el niño ya ha avanzado mucho más. En el lado derecho de esta primera lámina se le dan las palabras que faltan. Es importante que lea primero esas palabras. Las, acompañarle, temprano, huerto, mañana, puesto. Luego se le pide que lea la lectura del lado de izquierdo y para que le vaya encontrando sentido a la oración y luego la complete. La lámina del lado derecho es una oración que está revuelta. La palabra inicial se le da con mayúscula y él tiene que ordenar las demás palabras para formar oraciones. Entonces, esto se le puede dar, como ustedes lo ven aquí en la lámina, o se le pueden recortar las palabras y revolverlas y que él las ordene y luego las pegue. Entonces, eso le da a él la oportunidad de manipular. Y aquí, trabajando ya la sílaba compleja, como es la sílaba CL, tenemos cla, cle, clic, clo, clu. Él tiene que leer la historia, anacleta, recicla, bicicletas. Esto es cuando el niño ya maneja todas las sílabas directas. Entonces se le puede poner este tipo de sílabas más complejas que tiene un grado mayor de dificultad, que lo lea varias veces y al final, bueno, hasta que él le salga ya con fluidez la lectura. Y luego en la parte de izquierda abajo, escribir las palabras que tengan cualquiera de estas sílabas y luego hacer un dibujo de la historia de la tortuga Anacleta, que es la historia que le acaban de leer. Voy a ir atrás. Ahora vamos con el método constructivista. Ahora vamos a avanzar al método constructivista. Este método parte de lo que el niño ya sabe. Tiene como base las enseñanzas anteriores que él ha tenido en los diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí en la lámina de la derecha tenemos a la maestra o la mamá en su defecto, que va a hablar con los niños de los animales de la granja. Ellos ya han tenido esa experiencia, pueden haber ido al zoológico o en el colegio mismo puede haber una pequeña granja. Ya todos tienen experiencia con ese tema.
Entonces cada quien lo imagina a su manera. Hacen los dibujos y se escriben las palabras completas. ¿Qué animales encontramos en la granja? Pues encontramos pollos, patos, gallinas, cerdos. Los niños hacen los dibujos y la maestra escribe las palabras completas. Si se dejan en la clase, en algún momento, los niños ya las pueden leer, aunque se quiten los dibujos. Es como hablábamos en el módulo pasado. Reconocen anuncios como Burger King, como McDonald's, las marcas de las gasolineras. Entonces, lo mismo sucede con esto. Ellos han visto la palabra, la han colocado. Es más, la maestra en algunas ocasiones podrá cambiar la palabra escrita y colocarla en el dibujo que no le corresponde. Y entonces el niño tiene la habilidad, porque tiene la memoria, tiene el recuerdo de dónde va esa palabra. Bueno, vamos casi cerrando, ¿sí? Así que vamos a hablar del método Montessori. Aquí podemos ver, ¿sí? A través de todo el tema sensorial, cómo el niño a través de lijas van aprendiendo a hacer los trazos. El niño observa a la maestra modela en silencio, este es el primer paso, y lo hace a través de la lija. Pueden usar arena, pueden usar harina y cualquier tipo de textura que el niño lo ayude para poder sentir la palabra, ¿verdad? Digamos, aquí el método Montessori, primero digamos, ve el objeto, casi no se habla en este método cuando se está modelando. Luego el niño ya tiene conocimiento de las letras y luego finalmente las escribe. Pero este es un proceso que depende muchísimo del niño, ¿sí? Para poder absorber el aprendizaje. El método Montessori es sumamente individual. Y en el tema de la lectoescritura, pues se les aborda primero con el tema sensorial. Voy a dejar de compartir la presentación y tenemos tiempo para unas 3 preguntas. Me gustaría saber alguna de sus inquietudes en este momento. Yo tengo una duda. Y Jackie. ¿Y cuánto tiempo los niños tendrían que aprenderse, por ejemplo, si es fonético, los sonidos de todas las letras? Es a través del año escolar que los niños van aprendiendo los diferentes sonidos. No hay un tiempo específico. Depende del ritmo del grupo, depende de las destrezas con que los niños lleguen a ese grado. Así es que un tiempo específico no hay. La maestra deberá ir trabajando de acuerdo a los logros que tenga el grupo como tal. Gracias. Ok. Buenas Silvia. tardes. Buenas tardes. Tengo una pequeña dudita. Yo sé que el tema que estamos tomando el día de hoy es a nivel de niños pequeños, pero yo tengo un problema con un estudiante, ya es un joven de 20, 21 años, que él insiste en escribir la letra F mayúscula en todo el documento que yo le pido, en todos los párrafos, en todas las oraciones, aunque la palabra tenga minúsculas, él siempre insiste en hacerlo, y lo que él me dice es que así aprendió desde niño. Entonces yo trato de corregirlo y le explico y le pongo ejemplos, pero él insiste en lo mismo. Yo quisiera un consejo. Yo sé que ya es un joven, pero el problema fue que lo educaron, podríamos utilizar la palabra mal, desde niño. Solamente, muchas gracias. Sí, el tema con un joven ya de 20 años, el tamaño de la letra en este caso ya no tiene mayor relevancia. Si él está escribiendo bien, si él se puede expresar,
si él maneja bien el resto de los trazos, realmente su cerebro ya captó la S de ese tamaño. Entonces, a propósito de la comprensión de la lectura y de la escritura, el tamaño de esa letra en particular ya no tiene mayor relevancia si él es capaz de escribir lo que desea expresar. Así es que yo le sugeriría que no se preocupe mucho por eso. Gracias. Erika. Muchas gracias, licenciada. Perdón, es que lo que sucede es que yo recién empecé a trabajar como docente y creo que si es un error hay que corregirlo, porque ese es mi trabajo, corregir los errores. Yo sé que el jovencito se expresa bien, él comprende bien, pero ese es un error el que él está cometiendo utilizando esa letra F en todos los documentos. Incluso una tarea que vi hace unos días, hasta remarcó la letra, porque yo le insisto que use la que corresponde, pero él insiste en usar esa. Perdón, solamente. Está bien. Erika. Yo no soy maestra, soy mamá de una nena de 2 años y medio y pues he estado trabajando algunas cosas con ella, pero siendo menor de 3 años, bueno, algunas personas dicen que es como forzarla a hacer algo para lo que no está preparada. Yo siento que ya tiene capacidad de hacer muchas cosas, ya se sabe bastantes letras del abecedario. Y quisiera saber qué me recomiendan ustedes trabajar con ella o cuál es como el método más recomendable, porque igual tengo una bebita de 7 meses, entonces yo quisiera apoyarlas para que pues la lectura sea mucho más fácil para ellas después. Erika, gracias por su pregunta. Yo considero, sí, que de los 3 métodos que ahorita presentamos, es importante que usted los conozca a profundidad y observe con cuál es el que usted se siente más cómoda, ¿sí? Digamos, en el método fonético, como lo comentamos al principio, es sencillo porque es fácil de comprender y de llevar a cabo. En el método constructivista, ustedes, bueno, todo lo que está en el medio ambiente del niño se comienza, digamos, si se pone el nombre del niño en su escritorio, se pone CIA escrito, todo lo comienza a identificar a través de la rotulación. Entonces el niño está ahí imaginando, ¿verdad? Y luego, aunque todavía no ha leído o no ha aprendido a leer, puede observar lo que hay para los rótulos de cada una de las cosas que se están identificando, ¿verdad? Y entonces eso, llega un momento en la madurez del niño que comienza entonces a soltarse y a practicar lo que fue estimulado desde el principio. Y el método Montessori pues es un método sumamente individual. Entonces no depende mucho de la madurez del niño, no es el grupo. En el método Montessori es el niño como individuo. Yo pienso también que a la edad de 2 años la niña tiene muchas destrezas por desarrollar. Puede contarle cuentos, puede decirle que le cuente el final, o qué personaje le gustó, o qué personaje le dio temor. Es mucho más importante que la niña haga garabatos, haga trazos en diferentes materiales, pero la enseñanza de la lectura como tal, pues todavía es un poco apresurada. Ella tiene tiempo en la vida para tal vez a los 4 años ya esté mucho más madura para aprender a leer con facilidad. Así es que nosotros como madres también tenemos que tener la paciencia. Es posible que nuestros hijos tengan grandes habilidades, pero no es el momento. Como madre puede tener paciencia, puede esperar
y practicar otras habilidades, el escuchar, ampliar el vocabulario, el repetir y tal vez si la niña tiene la habilidad, palabras cortas, cortitas, pero hay un momento para cada situación. Y si ella llega con madurez en las otras áreas, llega con madurez a la escuela, ella va a aprender a leer en el término de 4 meses, la niña estará leyendo. Ok. Bueno, debido al tiempo, voy a tener que cerrar, ¿sí? Sin embargo, las invito a la participación del foro para contestar todas las preguntas o inquietudes que puedan tener. Al final de esta presentación hay 3 links que hablan muchísimo del tema de neurociencia y la lectoescritura, y creo que es información importante para toda aquella persona que esté interesada de forma científica en cómo es que funciona nuestro cerebro. Agradezco el espacio, el momento, y nos vemos más adelante. Gracias. Gracias.